Amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, 22 de junio. Grabo este video, casi no me acostumbro de grabar video, pero en esta hora pues me llama mucho la atención de lo que está pasando en Guatemala. En la nación Guatemala, en estos tiempos, vemos las señales que está escrito en la palabra de Dios, que el cielo y la tierra temblará. Y hay muchos que se preguntan por qué está pasando esto, por qué suceden estas cosas o estas señales. Bíblicamente, amados hermanos, dice en Isaías 24:20. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá, nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonará a los encarcelados en mazamorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amados hermanos y amigos, todo lo que está pasando en la planeta Tierra no es algo extraño, sino que el libro de Isaías fue escrito hace como 600 años atrás, y esta palabra fue profetizado desde entonces, y vemos ahora que hasta en estos tiempos se está cumpliendo de esta profecía. Y ahora todo lo que vemos, todo lo que entendemos en estos tiempos no es por casualidad, está pasando, sino que estos están escritos desde hace muchos años atrás. Amados hermanos, de lo que entendemos, no es en hace 600 años, sino 2600 años atrás. Y ahora de lo que entendemos en estos tiempos que la palabra se está cumpliendo. La tierra, dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. La tierra se temblará. ¿Quién hizo la tierra? Jehová Dios formó la tierra seca, formó el cielo. Y ahora vemos que todo lo que está escrito es lo que está pasando en Guatemala. Temblará la tierra y será removida como una choza. Una choza nos da a entender de que la tierra no pesa como una choza. Una choza es aquella casa que está construido de palo, está construido de madera. Algo que no pesa y algo que no tiene fundamento, algo que se puede mover simplemente por el aire. Y ahora, amados hermanos y hermanas, lo vemos que la tierra se tiembla como una choza. ¿Por qué se está temblando la tierra? Se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Será que en estos tiempos hay pecado más grave delante de los ojos de Dios, que Dios no le agrada, que Dios no le gusta? Parece que hay pecados que es abominable delante de los ojos de Dios.
Pecado de lo que se llama homosexualismo, lesbianismo, las borracheras, la drogadicción, el asesinato. Y vemos que hoy en tiempo hay mucha gente que se están matando uno a otro, ya se están convirtiendo como un costumbre, como algo normal. Vemos que este no es normal. ¿Por qué? Porque el pecado se ha levantado, el pecado se ha engrandecido, el pecado en la tierra es demasiado. Y vemos que en estos tiempos Dios está hablando a la humanidad, mostrándole estos señales. Y vemos que estos señales no es por casualidad, sino que estos señales, estas señales nos hacen entender que la venida de Cristo está cerca. La venida de nuestro Señor está muy cerca. Y el final de esta época está muy cerca. Vemos que el final de la era humanidad ya está a punto de terminar. Porque el pecado no se va a terminar, nadie lo puede terminar el pecado. Nadie puede decir al pecado, a los pecadores, hasta aquí no más. Sino que Dios con su amor está mostrando su amor a la tierra, a la humanidad, mostrándole. Porque cuando vemos que la tierra se está moviendo, ¿quién lo hizo la tierra? Dios. ¿Por qué lo hizo la tierra? Lo hizo por amor, para que la humanidad viviera sobre la tierra. Pero hay un pecado, hay una maldad que Dios no le gusta. Es el pecado de la desobediencia. Cuando el hombre quiso desobedecer al Creador. No es porque Dios lo obligó a la gente. No es porque Dios obliga a la gente a pecar. No es porque Dios obliga a nadie a pecar, sino que Dios le dio libre albedrío a toda la humanidad. Pero la gente son los que escogen de pecar. No es que alguien los obliga a pecar, no es que alguien los enseña a pecar. No, sino que la gente toma la decisión de pecar contra su Creador. Y ahora vemos que ¿por qué tiembla la tierra? La tierra tiembla es porque Jesucristo, o Dios mismo, ama a la humanidad. Mostrando estos señales, porque estos señales son señales de amor de Dios. Dios dice, cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, el cielo tiembla. Ahora vemos que Dios está hablando a la humanidad que se arrepiente de sus pecados. Porque hay muchos dicen que es normal, y es normal, y está pasando en diferentes países algo normal. Y la gente sigue con sus pecados, y la gente sigue desobedeciendo a Dios. Y la gente sigue postrándose delante de ídolos, convirtiéndose los ídolos como Dios. Por sus abominaciones, por sus pecados, están creando sus dioses, porque ellos no quieren obedecer a un Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos escogen a su Dios a quien servir, y no quieren servir a este Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué Dios está enojado en estos tiempos? Porque no solamente en Estados Unidos hay pecado, no solamente en Estados Unidos se practica todo pecado, porque en Estados Unidos hay más pecado que en otros países. Muchos dicen que Estados Unidos donde no hay pecado, donde hay leyes. No, en Estados Unidos donde hay más pecado. En Estados Unidos se comenzó, se permitió, aquí entró una ley que permitiera a los homosexuales para que se casen, las lesbianas, para que haya aborto de niños.
Esa es abominación delante de los ojos de Dios. Y ahora, en Estados Unidos, donde se practica la misa negra a Satanás, en Estados Unidos, donde es libre a que adoraran a Lucifer, el enemigo de la humanidad. Y ahora vemos que para todo el mundo es normal, para que todo el mundo es normal a que se practica todas estas basuras. Mientras Dios, en su poder, Él mostrando su poder a la humanidad, mostrando su amor a la humanidad para que se arrepienten. Tú que me oyes en esta tarde, tú que me escuchas en esta tarde, arrepiéntate, sal de ese pecado, líbrate de ese pecado, aléjate, húyete. Porque Dios, en la mano de Dios nadie se escapa. Deuteronomio 32:39 dice, mira ahora, que no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y nadie se libra de mi mano. Y ahora tú que estás desobedeciendo a Dios, como que es normal todo lo que es huracán, terremoto, pestilencia, hambre. Me parece que este es normal para la humanidad. Pero para mí no es normal. Porque la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que no es normal. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que prepararnos. Cuando usted toma la decisión de acercarse a Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirte que tú eres humano y tú eres un pecador. Porque en esta planeta Tierra nadie es perfecto. Ninguno. Número uno se tiene que arrepentir como humano. Tiene que arrepentirse que es humano, que no somos nada. Lo que necesitamos al Creador. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos creer que Él vive y reina para siempre. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Y necesitamos acercarnos a Él todos los días en oración. Necesitamos confesar ese pecado todos los días. Porque Dios perdona. Porque hay una historia en la Biblia de Nínive. Cuando Dios le habló a Jonás, Dios le dijo, Jonás, levántate ahora, ve y predica. Ve a predicar a Nínive, porque este pueblo ha pecado contra mí y su pecado se ha alcanzado, ha llegado al cielo. Pero Jonás, levántate y ve y predica a esta ciudad. Pero Jonás no quiso levantarse para ir a predicar. Sí se levantó Jonás, pero para huir de la presencia de Dios. Pero no se levantó para ir a predicar, para ir a hablar. Y entonces, ¿qué pasó? Dios cumple su promesa. Dios cumple con todo lo que Él quiere hacer con la humanidad, con tal de salvar a la humanidad. Pero vemos que Jonás no quiso aceptar, no quiso obedecer a Dios, se fue, se huyó. Pero Dios tenía que llamarlo como a del lugar. Y lo llevó Dios a Nínive con el mismo pez que lo tragó en el mar. Y el Señor tenía que llevar el pez hasta el otro lado de la mar y lo vomitó, lo escupió
el gran pez, a Jonás al otro lado, para que él va y predica la palabra de Dios en Nínive. Y ahora cuando entró Jonás en la ciudad de Nínive, comenzó a hablar, comenzó a predicar, y él decía: arrepiéntese de sus pecados, para que Dios lo perdona, porque en 40 días Nínive será destruido. Levántese, pueblo de pueblo de Nínive, dijo Jonás, para que Dios los perdona. Pero algo sorprendente, un rey que no cree a Dios, un rey que no teme a Dios, un rey que no obedece a Dios, quiso escuchar, obedecer lo que el siervo estaba predicando. Y el rey de Nínive se levantó y dio orden a la nación que entraran en ayuno. Ayunaron los hombres, ayunaron las mujeres, ayunaron los jóvenes, ayunaron los niños y hasta los animales ayunaron. Comenzaron a ayunar y Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Hermanos y hermanas, siervos del Señor, siervas de Dios, en estos tiempos hay pastores, evangelistas, ya no hablan conforme a la palabra de Dios, ya no predican conforme a la palabra de Dios, ya no quieren exhortar al pueblo de Dios a que se arrepienten de sus pecados. Hay muchos, se levantan, pero ir contra el evangelio, como Jonás, desobedecer la verdad y quieren seguir la mentira. Y ahora hay otros que se levantan, pero no para predicar, sino que se levantan contra el predicador. Pero ahora hay un pueblo que Dios quiere salvar. Hay un pueblo que todavía Dios quiere perdonar. Ese pueblo es usted. Ese pueblo es usted. Usted que me está mirando en esta hora. Arrepiéntate. Arrepiéntate de ese pecado que estás practicando. Porque ese pecado te está matando. Ese pecado te está alejando de Dios. Ese pecado Dios no le gusta. Está enojado Dios por ese pecado. Arrepiéntate en esta tarde. Aléjate de ese pecado. Deja ese pecado. Confiesa a Jesucristo como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador. Pídele perdón a Dios. Pedimos perdón a Dios, pueblo del Señor. Escuchen, oyen la voz del Señor. Alejemos de todo pecado. Número 1, la desobediencia a Dios. La desobediencia, Dios no le gusta y no le agrada la desobediencia. Para usted es normal. Porque el diablo también es astuto de poner y meter ideas en la mente del hombre. Una de las estrategias de Satanás es el orgullo. Cuando una persona es orgullo, se acomoda. Una persona orgullosa se acomoda en su lugar. Se queda sentado sin hacer nada. Esa es una estrategia de Satanás. Es una estrategia del diablo. Cuando una persona orgulloso no quiere obedecer el mandamiento de Dios, no quiere acercar a Dios, porque para él es normal, porque tiene trabajo, porque tiene carro, porque tiene familia, porque tiene dinero. Para esa persona es normal. Pero acuérdate que no es normal ante los ojos de Dios. Mientras que tú estás en un pecado de desobediencia,
ante los ojos de Dios no es normal. No es gran pecado, yo sé. No es adulterio, no es fornicación, no es idolatría. Pero ese pecado se llama desobediencia. Es lo que pasó con Adán y Eva en el huerto de Edén. Desobedecieron los mandamientos de Dios. Ellos quisieron desobedecer. El diablo no los obligó a ellos, ni Dios los empujó a ellos para que hicieran para que desobedecieran los mandamientos de Dios. Pero ahora Adán y Eva desobedecieron. Y ahora tú también sigues el ejemplo de Adán y Eva, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice, temblará la tierra, temblará el cielo. Cielo, tierra y mar se conmoverá. Eso significa se van a mover. Y dice que este es un pecado. Cuando tú miras los señales, cuando tú entiendas estas señales, que hay algo extraño que se está pasando. Y para usted normal, este es pecado. Y ahora el hombre se ha acomodado. Se han quedado sentados sin hacer nada. Tiene su negocio, es el primer lugar. Como que tiene negocio, quieren dinero, quieren generar dinero, quieren tener dinero, quiere tener fama, quiere tener, no sé, quiere tener riqueza. Ese es lo que pone Satanás en la mente del hombre. Orgulloso. Número 2. La estrategia de Satanás es la envidia. La estrategia del diablo es la envidia. Cuando el hombre de Dios le dice la verdad, cuando el hombre de Dios predica la verdad, cuando el hombre de Dios enseña la verdad, yo sé que la palabra de Dios le duele a la gente, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entra y penetra hasta los tuétanos. Y ahora la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es verdad, por eso duele. No toda la gente le gusta escuchar, no toda la gente le gusta oír palabra de verdad. Hay poca gente le gusta oír solamente lo que a ellos les gustan oír, pero no le gustan oír lo que es la verdad. Cuando el hombre de Dios le dice, mire, arrepiéntate de tus pecados, y empiezan la gente a envidiar y odiar al predicador, empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a rechazar la palabra de Dios. Dicen que el predicador es un mentiroso, el predicador es un falso, el predicador lo que está diciendo no es verdad. Acuérdese, amados hermanos y hermanas, el predicador es un hombre de Dios que habla solamente las verdades de Dios. Es un portavoz de Dios. Es un mensajero de Dios. No es alguien como un presidente, como un gobernador, como alguien de la ley terrenal, no. Un hombre de Dios es un portavoz de Dios. Si yo estoy leyendo ahora en esta tarde la palabra de Dios, temblará la tierra como un ebrio. ¿Qué hace un ebrio? Un ebrio cuando ya está pasado de copa,